Bueno, vamos a arrancar entonces con la reflexión de la clase de hoy, donde quiero poner el acento en una idea central. Y esa idea central tiene que ver con lo siguiente: con la economía política, como una ciencia históricamente determinada. Es decir, una ciencia cuyo origen, cuyo desarrollo y cuya conclusión o agotamiento como ciencia tienen que ubicarse en el marco de un desarrollo histórico y social concreto, determinado. Para que se pueda entender esta idea, me gustaría arrancar, digamos, negativamente, ¿no? Y pensar en los manuales de economía, los manuales que probablemente ustedes conocen o han tenido acceso, en donde se define a la economía y donde se procura, ¿no es cierto?, establecer en esas primeras páginas de todo manual qué se entiende por economía o qué se entiende por ciencia económica. Entonces, en esos manuales solemos encontrar cosas como la siguiente: que economía es la ciencia que estudia la administración de unos recursos escasos o la asignación de unos recursos escasos. ¿No es cierto? Economía es la ciencia que estudia, asigna, administra. En otros casos simplemente se alude a que es la ciencia que estudia los problemas vinculados con la producción, el consumo y la distribución. Pero en estas definiciones hay una primera cuestión que tiene que ser observada y que, por supuesto, alude a este problema que yo planteé de entrada. En este concepto de economía, que es la ciencia que estudia, se supone lo siguiente: que esa ciencia, la ciencia económica, tendría vigencia en cualquier tipo de sociedad. Es decir, ya se tratara de Adán y Eva, ya se tratara de una comunidad primitiva o de la sociedad antigua, finalmente del capitalismo contemporáneo, bueno, tendríamos una ciencia económica que estudia cómo se asignan determinados recursos escasos. Y los problemas de esa asignación son esencialmente los mismos para el hombre aislado, que de pronto se podría ubicar como se ubican las historias de los Adanes o de los Robinson Crusoe. Bueno, serían los mismos problemas y las mismas leyes que tendríamos que estudiar, por ejemplo, en una economía como la actual. Entonces, en este concepto que muchas veces aceptamos como palabra santa, ¿no es cierto?, en los manuales de economía, economía es la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos, aparece una visión no histórica o ahistórica de la ciencia económica. La, la completa inadecuación de esta visión ahistórica uno la puede ver en el propio concepto que se quiere demostrar. Por ejemplo, este problema de la asignación de los recursos escasos. Ustedes imaginen cómo se planteaba el problema de la asignación de los recursos escasos una comunidad primitiva, una tribu.
que vivía de la caza y de la pesca, y que por lo tanto tenía que procurarse el alimento diariamente. La relación entre el hombre y la naturaleza en una sociedad como la que acabo de describir es una relación de penuria. Hay un hombre que no logra, un hombre, digamos, una sociedad humana todavía precaria que no logra dominar el medio natural, y por lo tanto los recursos son escasos en términos de sus posibilidades de satisfacer necesidades humanas. Sencillamente no están. Ahora bien, la misma frase aplicada a la sociedad actual, es decir, la asignación de unos recursos escasos, tiene una naturaleza completamente diferente. Es decir, aquella lucha por la existencia presenta otro carácter. En términos de potencialidad material, ¿existe la penuria que existía en la economía antigua? No. Potencialmente están presentes todos los alimentos, todas las proteínas, todos los recursos que podrían saciar y resolver, por ejemplo, el hambre del mundo, en términos de valores de uso, en términos de estrictas necesidades materiales. Es decir, que la cuestión de los recursos escasos no existe en esos términos, en los mismos términos. Solo existe de otro modo. Es decir, que esos bienes potencialmente abundantes, que la productividad del trabajo puede generar en exceso, en demasía, sin embargo, no llegan a satisfacer la necesidad humana porque están mediados por otro tipo de fenómenos económicos. Por ejemplo, están mediados por la posibilidad de que alguien los pueda comprar. Es decir, hay verduras, hay hortalizas, hay frutas, puede haberlas en completa abundancia, y sin embargo no las hay en términos de demanda solvente de personas que las puedan comprar. Y al mismo tiempo, y cuando se piensan las cosas desde ese punto de vista, a veces los recursos no solo no son escasos, sino que son sobrantes. Todos ustedes habrán leído o habrán visto situaciones donde, por ejemplo, agricultores tiran su cosecha al río o al mar, o la destruyen porque no la pudieron vender. Y todos los días, lugares, casas de comida, negocios, ¿no es cierto?, que venden alimentos, despachan una producción sobrante que nadie pudo comprar y que con suerte algún indigente a lo mejor podrá encontrarse con ella si revuelve el tacho de basura por la noche. Entonces, cuando se ven las cosas de este punto de vista, aparece la completa esterilidad del concepto ahistórico de economía, es decir, el concepto de la famosa asignación de recursos escasos y del hombre que estaría viendo cómo se las arregla para repartir esos recursos con independencia del tipo de sociedad en el cual existe y en el cual se desenvuelve. Y entonces acá viene el presupuesto teórico de nuestra famosa frase, ¿no es cierto? Economía como asignación de recursos escasos. El presupuesto teórico sería más o menos el siguiente: siempre hubo y siempre habrá una ciencia económica. Siempre hubo economía
la ciencia económica. Es decir, la economía apegada a la existencia y a la naturaleza humana desde los orígenes del hombre hasta siempre. Y esto es así. ¿Siempre existió una ciencia económica? De ningún modo. De ningún modo. Los redactores de manuales de economía tienen un problema, tienen un inconveniente o una desgracia. Que además de existir manuales de economía, existen libros que relatan la historia del pensamiento económico. Y cuando uno lee un libro de historia del pensamiento económico, se da cuenta, y ahora Profe, después me voy a perdón que referir le a esto. interrumpa. Se cortó y estamos hablando en el chat. Si puede volver a repetir lo del presupuesto teórico. Hubo como 1 o 2 minutos donde no lo escuchamos. Perdón. Bueno, no me acuerdo. No, lo que ocurre es lo siguiente. Creo que lo que quise decir es lo siguiente. Presupuesto teórico, economía siempre hubo y siempre habrá. Es decir, esta idea de que trasciende el tiempo, trasciende los modos de producción, las épocas históricas. Pero si miramos bien la historia que ha recorrido la humanidad en la forma de organizarse para producir y vincularse con la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que las cosas no fueron de ese modo. Vamos a tomar el caso de las comunidades primitivas, de aquello que se conoció como el comunismo primitivo. Bueno, aquellas sociedades donde los hombres se organizaban para el sustento diario y por lo tanto establecían una suerte de planificación rudimentaria de su actividad en función de buscarse el sustento, la caza y la pesca. Cualquiera que se detiene en esta forma de organización social para producir puede describirla en 15 renglones. Levantarse a la mañana, establecer quiénes van a cazar, quiénes van a cuidar la comarca, quiénes se van a ocupar de los instrumentos para poder llevar adelante la caza y la procura de alimentos. No hay nada acá que no sea, para decirlo de alguna manera, transparente y sencillo. Es decir, la forma a través de la cual los hombres se organizan para la producción es completamente transparente. Ocurre algo similar con otras formas sociales que recorrieron la historia posteriormente. Tomemos el caso de la era esclavista, ¿no es cierto?, en la antigüedad. En la era esclavista, ¿cuál es el tipo de vínculo que existe entre los hombres para poder producir? Un vínculo de sojuzgamiento. Es decir, hay alguien que posee a otro hombre, hay un amo, hay un esclavo. Y nuevamente, ¿podemos describir a esta sociedad? Bueno, es una sociedad tan sencilla como brutal. Lo único que encontramos en ella para poder presentar, para poder analizar, es el hecho de que efectivamente hay una masa de hombres sojuzgados cuya vida entera está destinada a las tareas encomendadas por sus amos a cambio de la más estricta subsistencia, de la escudilla, el plato de comida,
Bueno, si uno quisiera hablar de una economía de la antigüedad, no tendría nada para describir que no fuera exactamente esto que estamos señalando acá. Si vamos un poco más adelante en la historia y pensamos en la era medieval, bueno, ¿qué tenemos en el medioevo? Un vínculo que también es de sujeción personal, esta vez entre el señor feudal y el siervo, donde existe un acuerdo, para así llamarlo, donde el siervo trabaja la tierra, la trabaja para sí, la trabaja para el señor, y entrega parte de su jornada, de su trabajo semanal al señor a cambio de una protección, ¿no es cierto?, de una suerte de padrinazgo que tiene que ver con el asedio de reinos rivales, con distintas amenazas que se puedan plantear sobre una determinada comarca. Bueno, este vínculo también es un vínculo personal directo y completamente transparente. Como decía Rosa Luxemburgo al referirse a este tipo de sociedades, bueno, los vínculos entre los hombres estaban dictados por la satisfacción de las más estrictas y elementales necesidades personales. Es decir, era un mundo transparente y sencillo en su carácter precario y rudimentario. Indudablemente que esta sociedad, caracterizada por los vínculos sociales directos, por una producción que en cierto modo no hacía más que repetirse a sí misma a lo largo de los años y de los siglos, va a sufrir una explosión y un estallido hacia los siglos XVI y XVII como resultado de un conjunto de acontecimientos. La conquista colonial, la concentración de la tierra y la expropiación de los pequeños productores agrarios, la inundación de Europa con el oro y la plata que vino de América y el desarrollo extendido del comercio mundial con las Indias Orientales, con América. Esta economía va a colocar un biombo entre los hombres. Digo, un biombo figurado, ¿no es cierto? Un biombo entre comillas. Los vínculos sociales que en las sociedades anteriores eran directos entre el amo y el esclavo, entre el señor entre el señor feudal y el siervo, esos vínculos pasan a estar mediados por el intercambio, por el mercado. Los hombres se van a vincular entre sí en tanto compradores y vendedores. Y esa relación mercantil va a dar lugar a un despliegue y un crecimiento incesante de la riqueza social. Esta sociedad presenta una complejidad y presenta misterios que deben develarse. Uno de los primeros economistas de la historia, William Pitty, justamente acuñó una frase que es interesante porque habla de la necesidad
de esclarecer misterios que deben revelarse. El misterio del precio, es decir, por qué las cosas en el mercado se intercambian por determinado valor. ¿Qué determina el valor de los productos del trabajo humano que se intercambian? Pero esa sociedad se vuelve compleja y, si se quiere, misteriosa, porque los hombres van a dejar de vincularse entre sí en forma directa y solo lo van a hacer a través del producto de su trabajo, que será intercambiado en el mercado. Entonces vamos a tener una sociedad a través de la cual los hombres como productores sociales solo se van a vincular entre sí a través de lo que llevan al mercado, es decir, de la mercancía. Esa sociedad requiere de una ciencia que explique, en primer lugar, qué determina el valor de los productos del trabajo humano que se intercambian en el mercado, y luego, qué determina esa mayor riqueza social, ese mayor valor o plusvalor que todo el tiempo se crea como resultado de la circulación de mercancías y de la producción incesante y creciente de ellas. Y entonces vuelvo a esto de la economía como ciencia históricamente determinada. ¿Por qué? Tomen ustedes un libro, ya no de economía, de estos manuales de economía que mencioné antes, que empiezan diciendo economía es la ciencia, que tomen un libro de historia del pensamiento económico y traten de ver qué dicen los historiadores del pensamiento económico sobre la economía, entre comillas, de la antigüedad o la economía de la Edad Media. Bueno, con mucho esfuerzo le pueden dedicar algunas páginas y, en el mejor de los casos, algún capítulo. ¿Por qué motivo? Porque las sociedades anteriores a la economía mercantil y a la forma más desarrollada de economía mercantil, que es el capitalismo, las sociedades anteriores no requerían de una ciencia especial para ser explicadas. Y entonces lo que tenemos es, por supuesto, historia sobre la antigüedad, sobre la Edad Media. Pero es muy poco lo que en términos de economía pueden recogerse de esas sociedades. Y hay algo más interesante todavía. ¿Hay pensamiento económico en la antigüedad y en la Edad Media? Muy poquito. Y lo poco que hay está relacionado con los rasgos mercantiles de esa época. Por ejemplo, en la era antigua existían mercados, existía comercio, pero el comercio era episódico, incidental, es decir, distintas comunidades autocontenidas de pronto se encontraban e intercambiaban lo que les sobraba. En la Edad Media todavía el comercio tiene también ese carácter accidental. Entonces, Aristóteles se refiere a problemas del intercambio, sí. Santo Tomás de Aquino se refiere a problemas del intercambio, sí. Pero son observaciones aisladas en libros de filosofía, de teología. Y en general, por ejemplo, esto es muy claro en Santo Tomás de Aquino, aparece la censura al comercio. La censura
a la circulación monetaria, al interés, como fenómenos que aparecen todavía germinalmente en un mundo que empieza a mostrar las semillas de lo que luego va a ser una enorme transformación. En cambio, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en pensamiento económico, es a partir del siglo XVI, pero principalmente el XVII y el XVIII, cuando aparece una plétora de autores que buscan explicar y buscan desenvolver una ciencia económica. ¿Y por qué buscan desenvolver una ciencia económica? Porque en esa sociedad se ha generalizado la circulación de mercancías y el dinero ha dejado de ser un medio de atesoramiento para transformarse en el instrumento para crear nueva riqueza social. Es decir, el dinero se ha convertido en capital. Entonces, la sociedad mercantil plenamente desarrollada es la sociedad capitalista, la sociedad donde el dinero es empleado para la creación de nueva riqueza social. Y entonces es necesaria una ciencia que explique el origen de la riqueza social. Esa ciencia emerge en este periodo que estamos analizando y emerge en definitiva junto con el capitalismo. Cuando decimos que la economía política es una ciencia históricamente determinada, lo que queremos decir es que es una ciencia de la sociedad capitalista. Es decir, la economía como ciencia nace y se desenvuelve para explicar al capitalismo como régimen social. Esta es la gran idea que me interesa, ¿no es cierto?, destacar en este punto. Ahora, dicho esto, es importante tratar de ver por qué fue necesaria la economía como ciencia. Marx, reflexionando sobre este problema, decía lo siguiente: una ciencia emerge en el escenario del conocimiento humano cuando la esencia de las cosas difiere o es incluso antagónica con su apariencia. Es decir, cuando lo que vemos difiere del contenido que subyace detrás de esa apreciación superficial. Si ustedes se fijan bien, el desarrollo de la ciencia, que está muy pegada a la época histórica que también estamos analizando, el iluminismo, la construcción de un conocimiento científico, está muy asociado a este problema o esta contradicción entre esencia y apariencia. Pensemos, por ejemplo, en la astronomía. Antes de Copérnico, se consideraba que la Tierra era el centro del universo, ¿no es cierto? Existía un sistema astronómico geocéntrico. Copérnico es el que va a desarrollar, el que va a descubrir que lo que parece no es lo que es en materia de astronomía. Nos parece que los astros, ¿no es cierto?, giran alrededor de la Tierra, pero es la Tierra la que orbita alrededor del Sol. Bueno, y por supuesto que esta constatación le va a generar a los que la desarrollaron un choque muy fuerte con el pensamiento religioso. Pero en la astronomía se ve claramente, ¿no es cierto?, este choque entre esencia y apariencia. En la economía
aparece muy claramente este choque. Porque si miramos a la economía mercantil, ¿qué es lo que parece? La economía mercantil se nos configura como un intercambio de equivalentes. Es decir, todos concurrimos al mercado como seres iguales, en igualdad de condiciones, a veces como compradores, a veces como vendedores, intercambiamos lo que llevamos al mercado por un valor equivalente, es decir, que reconocemos como precio o valor de lo que hemos llevado al mercado, y por lo tanto, todos entran y salen del mercado, para decirlo en términos, para usar una palabra común o de nuestro lunfardo, hechos. Llevamos por un valor de 100 y nos llevamos 100 pesos. Y luego con los 100 pesos compramos otra cosa que vale 100. Las cosas se intercambian por su valor. Pero sin embargo, en ese intercambio de equivalentes, y como resultado de la generación de ese intercambio, la producción social genera todo el tiempo un mayor valor. Entonces, ¿cómo puede ser que una economía donde todo se cambia por su valor termine generando un valor mayor? Bueno, ustedes me dirán, no, las cosas no se cambian por su valor. Hay alguien que las vende por más de lo que vale. El que vende algo por más de lo que vale perjudica a otra persona, pero no crea un mayor valor. Es decir, si yo, por ejemplo, vendo, aprovechando algunas, si yo vendo 1 kilo de manzanas a 1.000 pesos, bueno, estoy obteniendo un beneficio impensado, extraordinario y todo lo demás. Pero hay alguien que resulta perjudicado porque tuvo que gastarse 1.000 pesos en 1 kilo de manzanas. Por ejemplo, por haberme pagado a mí las manzanas a 1.000 pesos, no va a poder comprar papa o naranja. Es decir, que un intercambio no equivalente puede beneficiar a alguien perjudicando a otro, pero en la suma de la sociedad total es un juego de suma cero. Pero aún intercambiándose las cosas por sus valores equivalentes, la economía crea un mayor valor. Entonces, esta cuestión, este intríngulis, este choque entre esencia y apariencia, empujó al desarrollo de una ciencia, que es la economía política. Y esa ciencia, en cierto modo, marchó durante todo un tiempo en la historia, relativamente confundida con la filosofía y la historia, pero principalmente con la filosofía. Incluso los vasos comunicantes de los primeros economistas con los científicos de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII fueron muy elocuentes. Los primeros economistas, los primeros que redactaron textos de economía relativamente articulados, de alguna manera buscaban encontrar en el orden social y en la circulación mercantil el famoso orden que, por ejemplo, un Newton en la naturaleza. Y entonces es entendible y es muy claro
que el origen de la economía política... Profe, perdón, ¿podés repetir lo último que dijiste, el Sí. último minuto? Porque se cortó todo. Perdón, sí, me dio recién Gracias. conexión inestable. No, decía que la economía como ciencia se confunde en su origen con el origen de la ciencia moderna, es decir, con el origen de la ciencia en el periodo del iluminismo, en el periodo en el cual la ciencia, en sus fundamentos modernos, experimentales, va a desenvolverse en el campo de la física, de la matemática, es decir, de todo aquello que cambió al conocimiento humano entre fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Luego, a medida que el propio desarrollo capitalista se va a desenvolver, vamos a encontrar en la economía como una ciencia independiente. Y esa ciencia independiente se va a desenvolver y va a buscar, ¿no es cierto?, su desarrollo en directa relación con el desarrollo capitalista, principalmente de la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, después, ¿no es cierto?, de la explosión de la revolución industrial y de la creación de la máquina de vapor. Si la economía política fue una ciencia del capitalismo y buscó explicar el funcionamiento de la sociedad articulada por el mercado y dirigida a la creación de nueva riqueza social y motorizada por el capital, bueno, indudablemente que sus principales teóricos o sus principales figuras buscaron Se cortó de nuevo. Profe, ¿buscaron? de instrumentos teóricos Profe. al poder Ricardo, el gran economista de la sí. ¿Se Buscaron escucha? y se cortó. Profe, puede probar no, con apagar la buscaron cámara si quiere. explicar. Cuando falla la conexión, apagar la cámara mejora el tema del audio, por lo menos. Bueno, el papel de la economía en términos de buscar explicar el desarrollo de la sociedad capitalista y luego también de dotar a la burguesía de su época de instrumentos teóricos para lograr su afirmación política, está muy claro en lo que fue probablemente el punto más alto del desarrollo de la economía política, que fue la economía a quien se conoce y se ubica como el economista de la revolución industrial. Pero esta economía política de la burguesía va a vivir una suerte de punto de inflexión, que tiene que ver con lo siguiente. Como ciencia, como bisturí de la sociedad, la ciencia económica va a jugar un papel extraordinario como arma de lucha contra el viejo orden social que la burguesía buscaba desplazar y disolver. Por ejemplo, el que tenía que ver con las prerrogativas de la clase terrateniente. Pero ya hacia mediados del siglo XIX, el principal antagonismo de la burguesía industrial va a ser con la clase obrera. Y cuando la burguesía industrial tiene como principal antagonista a la clase obrera,
va a dejar de desarrollar a la economía como ciencia para pasar a describirla y a desenvolverla como apología del orden existente. Es decir, que la economía política como ciencia desarrolla un aporte extraordinario al dominio del hombre sobre la naturaleza de sus vínculos para la producción, mientras la propia clase burguesa juega ese papel progresista. Pero cuando esa clase burguesa se enfrenta o tiene a la clase obrera como su principal antagonista, va a desenvolver lo que podríamos llamar la descomposición o la decadencia de la economía política. Y junto con esa decadencia, ya a mediados del siglo XIX, va a emerger lo que vamos a estudiar como la crítica de la economía política. ¿Y dónde está la crítica de la economía política? En el Capital de Marx. Me quiero detener en este concepto de crítica de la economía política porque en la descripción de los historiadores económicos que responden al punto de vista apologético, ¿no es cierto?, sobre la economía, suelen referirse a la escuela marxista o la economía marxista. Entonces hay una economía de cierta escuela, hay una economía clásica, hay una economía marxista, hay una economía keynesiana. Marx no pretendió fundar ninguna escuela económica. Marx desenvolvió la crítica de la economía política, es decir, de la economía política como ciencia social de la burguesía. Y el Capital es esencialmente la respuesta a la gran pregunta que la economía política buscó responder desde su origen y no había podido responder. ¿Cuál es esa pregunta? La que hacíamos antes. ¿Cómo puede ser que en una sociedad caracterizada por el intercambio formal de equivalentes se cree un mayor valor, se cree un plusvalor? La respuesta a esta pregunta, la respuesta a esta contradicción, no había sido satisfactoria por ninguno de los economistas que precedieron a Marx. Y Marx explicó en el Capital que esa contradicción entre intercambio de equivalentes y creación de un mayor valor solo se puede resolver entendiendo que en una sociedad caracterizada por el intercambio generalizado de mercancías, la capacidad de trabajo del hombre se vuelve también una mercancía. Es decir, que se compran y se venden los productos del trabajo humano, pero se compra y se vende también la potencialidad de trabajo que el ser humano tiene consigo. Y la caracterización de la capacidad o fuerza del trabajo como mercancía es lo que le va a permitir a Marx develar lo que sería el gran dilema o el gran misterio de la economía política. Por eso su obra es la crítica de la economía política. Y entonces acá viene lo que sería la puntada final de este concepto del carácter históricamente determinado de la economía política como ciencia. Porque después de la crítica de la economía política de Marx,
¿Subsiste la economía política como ciencia? Si estudiamos profundamente el significado de la teoría de la plusvalía y la crítica de Marx a la economía burguesa, concluimos en que efectivamente esa ciencia que había nacido entre el siglo XVI y XVII, que se afirmó en el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, reveló sus interrogantes definitivos cuando Marx criticó a los economistas clásicos. Y entonces es una ciencia curiosa porque sus desarrollos, sus descubrimientos, bueno, se extienden durante 2 siglos y medio. Lo que viene después es efectivamente la descomposición de la ciencia económica en variantes que tienen que ver con el subjetivismo, el individualismo metodológico y la vulgaridad. Ustedes observen que lo que hoy se ubica o cataloga como economista no es un científico, es alguien que navega sobre la superficialidad. Lo vemos todos los días en la televisión. Le preguntan a alguien, ¿por qué subió el dólar? Y porque hay mucha demanda de dólares, porque la gente quiere comprar dólares. Ah, ¿y por qué bajó el dólar? Porque había muchas personas que querían vender. Es decir, se navega sobre la superficialidad de los hechos porque hay poco y nada para aportar en términos de aquella cuestión metodológica que señalábamos antes, de velar lo real detrás de lo aparente, esencia y apariencia. Los estudiantes de ciencias económicas se enojan cuando uno les dice que la economía como ciencia se terminó en 1860-1870. Es comprensible porque dicen, ¿cómo? Yo le estoy dedicando mi vida a una ciencia perimida, a una ciencia extinguida, y esto suele provocar la furia de los estudiantes de economía. Como afortunadamente ustedes no estudian economía, pueden asimilar este concepto con una amplitud de miras que seguramente no tienen, ¿no es cierto?, los estudiantes de economía. Pero este es un interrogante, ¿no es cierto?, muy, muy importante. Yendo al contenido, ¿no es cierto?, de nuestro curso, ¿cómo lo vamos a desenvolver? Nosotros vamos a desenvolver el plano teórico, ¿no es cierto?, de nuestras clases en dos aspectos, ¿no es cierto?, en dos flancos. En estos teóricos del martes vamos a ver la crítica de la economía política. Es decir, vamos a desarrollar los conceptos fundamentales que están en el Capital de Marx. En las clases de los días viernes, que van a tener este cuatrimestre con el profesor Sartelli, van a ver diferentes aspectos de la economía como ciencia en su historia. Es decir, los desarrollos de varios de los autores que precedieron a Marx, como Adam Smith, por ejemplo, y luego también algunas de las variantes de la descomposición posterior, como la escuela neoclásica o el marginalismo. Luego, en los prácticos, van a poder desmenuzar con mayor cuidado los dos aspectos, ¿no es cierto? El de la economía en su formación, en su desarrollo teórico, y lo que tiene que ver con la crítica de la economía política.
Bueno, dicho esto, no me quiero hoy extender más. Lo que me interesaría señalar, perdónenme, pero esto lo tengo anotado. La materia es promocional, se aprueba con 2 parciales donde hay que sacar un mínimo de 7, pero que no son promediables entre sí. Dada la coyuntura que tenemos de virtualidad, los parciales se toman en los prácticos y allí se va a discutir, ¿no es cierto?, la modalidad concreta. Allí también van a poder ver instancias de recuperación a través de trabajos prácticos que faciliten la posibilidad de levantar la nota. Entonces tenemos las 3 instancias de cursada: el teórico de los martes, el teórico práctico de los viernes y el práctico, ¿no es cierto?, donde se hayan anotado. Les voy a escribir en el chat la dirección del blog donde está toda la bibliografía. Bueno, esto que me interesaba señalarles. Mi mail, que lo tengan, ¿no es cierto?, para toda consulta que me quieran hacer. Y en lo que tiene que ver con la clase de hoy, ahí les coloco